Vamos a grabar acá. Compartir pantalla. Solid. Bueno, voy a cerrar el micrófono. Una de las cosas que les decía, lo primero, si nosotros les vamos a dar alguna pieza que ya esté dibujada y para que ustedes la puedan abrir en el programa y hacerla formar parte de un ensamblaje, lo que sea, como estamos todos trabajando en distintas versiones de SolidWorks, lo que vamos a hacer es, supongamos esta pieza, voy a dibujar una pieza cualquiera, o directamente si no la abro, bueno, la computadora también está andando muy lento. Supongamos cualquier cosa. Yo voy a dibujar una pieza cualquiera. Plano. Debe ser algo raro, pero esta operación no la vimos, pero se las muestro así después no va a entrar en el parcial, ¿no? No, tampoco lo voy a acotar. Voy a cubrir. Bueno, supónganse que esta es una pieza que, no sé, nosotros le hicimos y se la damos a usted para que forme parte del ensamblaje. Dibujé cualquier cosa, ¿eh? No quiero decir que esta sea la pieza, ni siquiera una operación que hayamos visto. Cualquier cosa. Lo que les quiero mostrar es lo siguiente. Yo esta pieza, el SolidWorks que yo tengo instalado es del 2020, creo que, o 2021, no me acuerdo. Si alguien tiene instalado, por ejemplo, yo voy a guardar la pieza, guardar, acá en el escritorio, vamos a crear una carpeta nueva, que diga, no sé, parcial, y dentro acá de la carpeta parcial le pongo pieza 1. Bien. Entonces acá en el escritorio, parcial, pieza 1, SolidWorks Part, ¿ven? Quiere decir la extensión, es una pieza que yo dibujé en el SolidWorks 2021. Alguien que tenga el SolidWorks anterior al 2021 no la va a poder abrir. Cuando quieran abrirla va a decir versión futura. Chao, no la pueden abrir. Entonces, ¿qué voy a hacer? Para que no les pase eso, yo ahí no estaban viendo porque estaba compartiendo la pantalla del coso. Les decía que esta es la pieza que guardé en la carpeta esta, y la extensión es de SolidWorks, ¿ven? SolidWorks Part, de pieza. ¿Ven? SolidWorks Part. El que tenga una versión de SolidWorks anterior al 2020 no la va a poder abrir. Para que no nos pase eso, lo que vamos a hacer es, la pieza yo se las voy a dar, en lugar de guardar pongo guardar como, y acá, en el tipo de archivo, voy a poner esta extensión, IGES, que es un formato genérico de sólidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, pieza 1.iges, ¿ven? Que se guarda, guardar. Cierro esta pieza, fíjense que acá en la carpeta tengo la pieza 1 en formato de SolidWorks, que como yo tengo instalado el SolidWorks me muestra ahí el icono, y después también tengo esta pieza 1.iges. Bueno, este es el archivo que nosotros les vamos a subir si nosotros le damos alguna pieza dibujada. ¿Está bien? ¿Por qué? Justamente para que cuando lo abran no tengan problema de versión en la cual estén trabajando. Entonces, cuando ustedes pongan a abrir, ahora voy a volver al Solid, no sé si estaba compartiendo eso, Solid, cuando
pongan a abrir, está muy grande esta ventana, voy a checar un poco. ¿Me deja? Bueno, cuando ustedes ponen a abrir, acá tienen que poner que les muestre todos los archivos. Y acá generalmente puede venir así, que los archivos que me muestre en esta carpeta que quiero abrir sean archivos de SolidWorks, ¿ven? Entonces no me va a mostrar el pieza 1 IGES. Pero si yo le pongo acá el formato, quiero que me muestre la extensión IGES, ¿ven? Me muestra este. Pieza 1 IGES. Si yo acá tuviera, qué sé yo, en esta carpeta, un archivo de Word, por ejemplo, y no me lo va a mostrar, porque me va a mostrar solamente los archivos con extensión IGES. O sea, es un filtro. Si yo le pongo todos los archivos, me va a mostrar todos los archivos que haya en esta carpeta. Algunos los voy a poder abrir en SolidWorks, otros no. Si hay un archivo de Word, me lo va a mostrar, pero cuando lo quiera abrir me va a decir que no. Cuando ustedes quieran abrir un archivo IGES, y le pongan a abrir, aparece, ¿ven? Eso que está ahí. La importación del archivo y después le dice, ¿quieren ejecutar el diagnóstico de importación de esta pieza? Bueno, le pueden poner que sí, si quieren o que no, va a ser lo mismo. Si le ponen que sí, ¿ven? No quedan caras ni reparadas. Puede ser que si es una superficie compleja, ¿viste? Una superficie, no sé, si dibujaron un mouse así todo ergonómico, que se trabaja con superficies, puede ser que haya caras defectuosas y yo les va a decir intentar reparar. Esto no les va a cambiar en nada. La única diferencia es que pueden abrir el archivo, ¿sí? Fíjense que acá les aparece de esta forma un sólido importado. No les aparece todo el historial de cómo fue dibujada la pieza. ¿Se entiende? Entonces, repito, si nosotros les damos dibujada una pieza para que esa pieza ustedes la usen y la puedan meter dentro de un ensamblaje, se las vamos a dar con la extensión esta IGES. Para poder abrirla, cuando ponen a abrir, tienen que poner ahí que les muestre todos los archivos o la extensión IGES, y cuando la abren les va a aparecer esta ventanita que está cargando el modelo. Yo antes le había puesto que sí acá, si le pongo que no, no pasa nada. ¿Ven? Y me abre esa pieza y no van a tener problema para abrirla en ninguna versión de SolidWorks. ¿Está bien? Entonces, si tenemos que hacer un ensamblaje, repito, como ejemplo, cualquiera, de 3 piezas, si nosotros le hacemos que ustedes dibujen las 3 piezas, que después hagan el plano, que después hagan el ensamblaje, y ahí sí van a necesitar mucho tiempo para hacer el parcial. No es la idea tampoco. La idea es que nosotros veamos que alguna pieza la sepan dibujar, que sepan hacer el plano y que hayan podido hacer el ensamblaje. ¿Está? Entonces, con que dibujen una pieza, ya está. ¿Se entiende? Bueno, en cuanto a la pieza que nosotros le demos, es esto. Después, alguien me decía recién que no se acordaba cómo era para hacer el plano de una pieza. Bueno, cuando yo hago el plano de una pieza, supongan de esta pieza, quiero hacer el plano, archivo nuevo. Acá nosotros teníamos estas 3 opciones. Elijo la de plano. Tengo que elegir un formato de hoja. Supongamos yo en el parcial le digo, quiero que usen hoja A3 ISO. Bueno, elijo A3 ISO. Aceptar. ¿De qué pieza quiero hacer el plano? Bueno, de esta pieza 1. Y acá elegiré las vistas que quiero agregar. Por ejemplo, eso. Eso está bien. El método de proyección decíamos que había que tener cuidado. Propiedades de la hoja. Primer ángulo. Aplicar. Y así iba armando el plano. Si es necesario hacer un corte, dibujo, vista de sección. Quiero que por acá, por la mitad, hacer un corte ahí. Hago ese corte. ¿Sí? Si quiero acotar, corte inteligente. La distancia entre estas 2 caras del hexágono tiene esta medida. No sé, el diámetro de esa circunferencia, o acá el radio me mostraba esto. Si yo lo quería cambiar a diámetro,
clic derecho, opciones de visualización, visualizar como cota de diámetro. ¿Está? Bueno, y lo acotaba, hacía los cortes que hagan falta y demás. Sí, te Ahí escucho. en el plano, para cambiar la vista principal, ¿cómo se hacía? Si la queríamos cambiar. ¿Y qué querés hacer vos? ¿Cuál querés que sea la vista principal, por ejemplo? No sé, por ejemplo, la Esta. lateral, cambiar, claro. Bueno, si yo quiero que esta sea mi vista lateral, mi vista principal, borro esta, borro el corte que se va a borrar porque dependía de ella, me quedo con esta vista y a partir de esta vista digo, ¿qué quiero hacer? Y bueno, quiero sacar la vista proyectada, la lateral izquierda y la vista superior, por ejemplo. Gracias. ¿Está? Si yo quiero que esta sea mi vista principal, borro esta, me quedo solo con esta y a partir de esa hago los cortes. ¿Sí? Sí, yo tengo una duda. Sí, Em, Cuando haces el corte, o sea, en la vista de selección, sí. a mí me pasa por ahí en algunos TP que por ahí, o sea, el corte era, por ejemplo, de la vista lateral derecha, pero yo cuando lo hacía, como que se me hacía solo de la vista lateral izquierda y es como que no sabía cómo cambiarlo de lado. No sé si se entiende. Así, mira. Si yo de esta vista quiero sacar un corte y que el corte ese sea la mitad de la derecha de la pieza para rebatirlo acá hacia la derecha, cuando pones vista de sección, y suponete te parás, no sé, acá, por ahí quiero hacer el corte. Aceptar, ahí me está apareciendo que me lo hace hacia la izquierda. Acá lo que tenés que poner es invertir dirección. Entonces ahí te lo hace hacia la derecha. Ah, bien, ahí está. ¿Sí? Gracias, profe. Y si le pones inversión automática, se cambia solo la flecha B según de qué lado me vaya yo con el corte. ¿Está bien? Ahí se entendió. Sí, sí, sí. Dale, perfecto. Bueno, esos eran, respecto al plano, había alguna pregunta. Déjenme leer, a ver. Al hacer un ensamblaje, ¿cómo hay que ubicar la pieza? Es decir, ¿cuál va a ser mi vista principal? No, en realidad, a la hora de hacer un ensamblaje, fíjense, yo esta pieza está dibujada, si yo pongo acá el 3D que se ve así, el plano planta es el plano horizontal, ¿ven? Así es como la dibujé yo. Yo dibujé ese círculo primero que había dibujado, lo dibujé en el plano alzado. Entonces, el plano planta, que es el plano horizontal, llamémosle, hace que esto me quede así. Y cuando yo haga el ensamblaje de esto, estaba guardado, ahora me voy a ir nuevo, ensamblaje. Esta pieza que voy a meter en el ensamblaje, cuando yo pongo acá pieza 1 y meto acá, yo les decía, lo que tienen que hacer en lugar de hacer clic acá, es directamente la primera pieza, seleccionarla y hacer clic ahí en el botón aceptar. ¿Por qué? Porque de esa manera lo que hacíamos era que coincidan los planos de la pieza, o sea, el plano planta, vista lateral y alzado de la pieza, coincidan con los planos planta, vista lateral y alzado del ensamblaje. Si yo hago clic ahí, fíjense que el plano planta del ensamblaje está ahí y el plano planta de la pieza está ahí. ¿Ven? Coinciden. Son coplanares. El plano alzado del ensamblaje con respecto al plano alzado de la pieza coinciden, son coplanares. Y así con el plano vista lateral. ¿Ven? Son coplanares. No quiere decir que si lo hacen de otra forma va a estar mal o nada, simplemente es una cuestión para más o menos ordenarlo. ¿Está bien? Nada más que para eso. Profe, ¿puedo Profe, repetir cómo se pone? Sí, dale, te escucho. a mí me pasó, por ejemplo, que cuando hice el ensamblaje, como lo había hecho en otro plano, me quedó acostada, digamos, el ensamblaje. Y en Sí. realidad iba vertical. ¿Estaría mal? Eh, el ensamblaje en realidad es el conjunto así de piezas, ¿no? En el espacio. Si vos querés que cuando vos aprietes acá,
vista isométrica, por ejemplo, esto no quede así, llamémosle acostado, sino que el cilindro este quede apoyado horizontalmente, yo lo que puedo hacer es, esta primera pieza, ¿se acuerdan? Yo siempre les decía, la primera pieza que ponen es la que queda fija y queda con esa F ahí. Como yo hice que coincidan los planos, se puso de esta manera. Yo puedo hacer que esta pieza, clic derecho, flotar, ¿sí? Entonces ya no está más fija, ahora la puedo mover en el plano, ¿ven? Lo que puedo hacer ahora es decir, bueno, el plano planta del ensamblaje, ¿sí? Yo quiero que coincida con esta cara de la pieza. Entonces, relación de posición, y le digo que eso coincida con esto. Ahora esa pieza, fíjate, cuando yo pongo acá la vista isométrica, ahí me quedó vertical. Pero se puede mover para los costados. Entonces tendría que hacer, darle las otras relaciones. Que el plano planta de la pieza coincida, por ejemplo, con el plano alzado del ensamblaje. Si yo digo que estos dos planos coincidan, ya la pieza en esta dirección no se va a poder mover más. ¿Ves? Le digo que coincidan. Ahí coinciden. Ah, Y claro. ahora solamente se puede mover así. ¿Qué tendría que hacer? Decirle que el plano vista lateral del ensamblaje coincida con el plano vista lateral de la pieza. Si hacemos eso, ahí ya la pieza quedó fija en el espacio. No quedó fija por ser la primera pieza que metí, sino que quedó fija por las relaciones de posición que yo le di, que son estas tres. ¿Se entiende? Entonces, esta pieza ahora está fija. ¿Qué puedo hacer? Yo puedo venir acá y decirle, fijar. Entonces, fíjense, quedó fija ahora y estas tres relaciones se apagaron, porque la estoy sobredefiniendo. Yo ahora podría borrar estas tres relaciones si quiero. Y ya esta pieza 1 está fija. ¿Ven? No se ven porque está fija y no tiene ninguna relación de posición. Las borré y las fijé. No hacía falta que borre las relaciones de posición y que la fije a la pieza. Es simplemente para dejarlo un poco más ordenado, digamos. ¿Se entiende? O sea, independientemente de cómo hayas dibujado la pieza, llamémosle la primera pieza que va a formar parte del ensamblaje y que va a condicionar a todas las demás, vos acá en el ensamblaje, como la pieza la metés, la podés rotar libremente en el espacio y la ubicás de la manera que vos querés. ¿Sí? ¿Se entiende? Si de la manera que Sí, la profe, dibujé, gracias. si de la manera que la dibujé, así como la traía y ponía aceptar, me quedaba bien, bárbaro. Si no, la puedo acomodar. Les repito, no es tan importante eso, porque si yo acá pongo la vista tridimensional y esto me quedó acostado, bueno, no importa. Si es por una cuestión de orden y que ustedes quieren que se vean, ya saben cómo hacerlo. Si no, de todas formas, en el plano, cuando vayan a hacer el plano del ensamblaje, por ejemplo, bueno, también ya saben cómo pueden hacer para elegir cuál es la vista principal que quieran y que en el plano les quede bien, a pesar de que acá en el ensamblaje les haya quedado horizontal, por ejemplo. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Dale, Ahí le nada. pasé el código para la NES. Ah, bien. Bueno, antes de eso recién se superpusieron en una pregunta. Había alguien más que quería preguntar algo. ¿Puede ser? ¿No? Profe, disculpe, yo le quería preguntar, porque yo tengo el programa en inglés y me parece como que para cambiarle el idioma, digamos, porque el problema es que me aparece también los planos también me aparecen en inglés. Y para cambiarle el idioma, para que ese plano aparezca en español, digamos, vi varios videos y es como si tuviera que volver a reinstalar una parte Sí. del programa para cambiarle el idioma. Y no estoy segura de si quiero hacer No, eso. no lo hagas, Porque me no. gustó mucho. Sí, no lo hagas. En cuanto a las herramientas, es cuestión de que más o menos te acostumbres y de Sí, último con las usar el herramientas no hay traductor. No problema, hay o sea, drama. ya me acostumbré. Está bien. Pero
problemas con el plano. ¿Y Porque cuál me es el aparece problema del todo en plano? inglés. ¿Que el rótulo te aparece en inglés? Exactamente. Bueno, si es por mí, digamos, por el tema del parcial y eso, no hay problema. No hay problema. Y si vos querés hacer un plano que te quede en español, cuando editas el formato del rótulo que vos le querés cambiar o poner tu nombre o qué sé yo, podés escribir directamente, reemplazar lo que está escrito, escribirlo en castellano y listo. Y si no, te Profe, creas tu propio formato de hoja para que esté todo en español. Pero para esto, para lo que estamos haciendo acá, no hay problema por mi parte que el plano esté en inglés. Buenísimo, profe, muchas gracias. De nada. una consulta. Yo, por ejemplo, los planos que hago, les borro el formato y le pongo, por ejemplo, un texto que dice mi nombre, el legajo, todo lo demás. ¿Está bien? Perfecto. Porque como que queda raro el otro. Dale, no hay problema. Está bien. Ah, ok. Profe, yo tengo una duda también con respecto pero con el formato del plano. Si Bueno, nos llega a pedir en formato A4 horizontal, ¿cómo se pone? Porque yo cuando voy al formato y pongo A4 me aparece pero de forma vertical. ajá. Bueno, mira. Estamos acá en el plano. Compartir. Acá. Profe, no está mostrando. Ah, ahí está. ¿Sí? Bien. Si vos querés cambiar el formato de hoja, podríamos hacer clic derecho acá abajo donde dice hoja 1, por ejemplo. Propiedades. Y acá tenemos varios formatos, ¿no? Fíjate que acá tienen un tilde, que si está tildado eso les van a aparecer poquitos. Pero si no está tildado eso, les muestra muchos más. El A4 ISO es A4 vertical. Pero si van abajo, por ejemplo, A4 Landscape es A4 horizontal. A3 Landscape es A3 horizontal. Puedo elegir ese formato que yo lo tengo cargado. ¿Ven? Y esto es uno que dibujé yo y lo puse como una plantilla. Bueno, puedo usar esto. Pero, ¿se entiende eso de que me decían A4 horizontal? ¿La pregunta? ¿Lo pudieron ver? Sí, profe, gracias. Propiedades, A4. ¿Sí? Entonces, ustedes imagínense que esta era la pieza y yo les decía, tienen que hacer el plano en este formato. Y bueno, tendrán que jugar ustedes con la escala, ¿sí? Con qué escala van a dibujar para que entre bien, hacer las vistas que sean necesarias. Bueno, todo lo que íbamos viendo en clase, hay que hacerlo en el plano. Profe, cuando usted ponía escala 1x, ¿sería que lo Sí. deja a nuestro criterio para que lo acomodemos? Sí, sí. La escala seguramente puede ser Ok. otra cosa. A ver, por ejemplo, que yo les diga, el plano lo tienen que dibujar en un formato de hoja A4. Entonces, si la pieza tiene 1 metro por 1 metro de tamaño real, y obviamente lo van a tener que achicar para que les entre en esta hoja. Entonces yo les puedo decir, hagan el plano en un formato A4 y ustedes van a tener que elegir qué escala es la más adecuada para la cantidad de vistas que quieren hacer y demás, que les quede prolijo en la hoja. Ese sería un camino. Otro camino sería que yo les diga, lo tienen que dibujar el plano en escala, no sé, 2 en 1. Entonces la condición es que la escala sea 2 en 1, ustedes tendrán que elegir qué tamaño de hoja usar para que puedan meter las vistas en esa escala que se pidió. ¿Se entiende? Cualquiera de los dos caminos podría ser. Profe, ¿y las escalas pueden ser no enteras? Sí, pueden ser no enteras. Que ustedes le escriban el valor que ustedes quieran. Ah, ok, gracias. De nada. Profe, yo tengo otra duda con el tema de los cortes. Vio en el trabajo práctico 20, creo que era, que el corte era con la herramienta de sección parcial, me parece, ¿puede ser? Sí, sí. O sea, es como que en ese trabajo práctico, como que probé y nunca había terminado de entender. O sea, no me salió a hacer bien esa parte del plano porque no terminé de entender bien cómo se usa. Bueno, a ver si lo puedo ver. Porque es distinto un corte, una vista de sección, digamos, a un corte parcial. Es distinto.
Déjame que busque ese trabajo práctico. Lo tengo acá. Mm, ¿qué pasó? Que no es. No los terminé de acomodar. Mm, a ver, un segundito. Bueno, el tema es así. Nosotros decíamos, si yo quisiera hacer una vista de sección, un corte tradicional, que lo hago con esta herramienta, lo que hacía con esto era cortar a la pieza por un plano. Entonces, si yo quiero cortar a esta pieza por acá y rebato para acá, ese sería un corte tradicional, digamos. ¿Ven? El plano de corte pasó por acá. Entonces, fíjate que a este caño que subía lo empecé a cortar en este punto. ¿Ves? Mirá, lo empecé a cortar acá en este punto. Ahí está la parte rayada. Y como lo corté ahí, y esta parte de acá atrás es la que veo y lo rebato, lo que sigue para ahí atrás. O sea, eso que veo ahí sería hacer esto acá. Cortarlo por ahí, ¿ves? En ese plano. Entonces, si yo lo corto por ese plano y lo veo acá, eso es lo que estoy viendo. ¿Sí? Ahora, un corte parcial sería cortar, estaba hecho en esta vista así, en realidad. Mira, yo voy a crear un plano. Ahí. Ponen un plano acá.
creo un plano ahí. Y en este plano hago un croquis. Lo voy a poner ahora que se vea de frente. Y dibujo una polilínea, así cualquiera que era la que usábamos para hacer el corte parcial. Eso. Dibujo ese croquis ahí. Y ese croquis ahí, ahora extruir corte, y yo quiero llegar acá a la mitad de la pieza. ¿Cuánto tengo que meterme para adentro? Bueno, dependiendo de la distancia que puse ese plano. Voy a poner que sea más o menos hasta ahí. Aceptar. Sólidos a mantener. El sólido 1 y el sólido 2. Quiero quedarme con esto. Bueno. Cuando yo lo vea ahora acá de costeleta, ahí, ese sería el corte parcial que yo dibujé en el plano. ¿Se entiende? Cortarle una parte de la pieza para ver cómo es por dentro esta zona. No sé si con esto alcanzo a explicar esto. Ahora voy a anular este corte, porque si no lo anulo en el plano me va a aparecer. Acá en este plano, lo que estoy haciendo con ese corte parcial es justamente eso. Dibujar esa polilínea que dibujé acá y meterme para adentro, pero no hacer un corte toda la pieza, pues si no perdía este caño, perdía. Yo lo que quería mostrar era cómo era la unión de este caño con este de acá, ¿sí? Y acá cómo era la pieza por dentro. ¿Se entiende? Si yo lo Sí, podría sí. haber hecho un corte acá así y mostraba esto, digamos. Podría haber sido, qué sé yo, me resultaba más práctico hacerlo de esta manera, pero lo único que hago con ese tipo de corte es, si yo empiezo a dibujar acá de este lado, como la pieza estoy viendo este caño acá, desde donde dibujé yo la polilínea, cuánto me tengo que ir metiendo para adentro va a ser desde la parte más externa de la pieza, llamémosle. O sea, desde este nivel, desde esa línea, hasta el centro de la pieza era la cantidad que me metí para adentro. ¿Se entiende? Sí, o sea, ahí lo entendí. Lo que a mí me había pasado es que, o sea, es como que cuando probé a hacer desde el plano el corte, Sí. o sea, es como que no me salía bien usar la herramienta para que me quede de la misma forma. Ajá, Como que bueno, lo cortaba mal, no sé. es así, digamos, si vos querés hacer ese mismo corte, vamos a sacar otra vista desde acá, ahí. Yo lo que hice fue, en lugar de hacer el corte común, era corte parcial, acá sección parcial. Y fíjate que la herramienta que ya te aparece seleccionada, fíjate abajo el lapicito, es esa curva que te permite ir a vos trazando una línea cualquiera. A medida que vas haciendo clic, podés ir haciendo curvas, ¿ves? Entonces yo podría buscar meterme por acá en la pieza, meterme por ahí, por acá, por acá, por acá. Hago esa formita así. Lo podría haber hecho con un rectángulo si quiero también, ¿no? Una vez que definís el área, le decís cuánto te querés meter adentro en la pieza. Si yo le doy 10 milímetros nomás, me corta solamente este tramo del caño. Porque desde esta superficie, 10 milímetros para adentro, lo único que agarra es este pedazo del caño, ¿se entiende? A medida que voy aumentando en profundidad, ahí fíjate, no agarra nada a los 20. ¿Por qué? Porque está entre el caño y la brida. A medida que empiezo a aumentar en profundidad, empezó ahí, ya cortó este pedacito acá. 40, ¿ves? Más grande. 50 y así. ¿Ves? Va creciendo hasta llegar al valor del centro de la circunferencia. ¿Sí? Que Está en ahí, esta ahí pieza, entendí. ¿entendés? Que en esta Sí. pieza, ese corte que yo había dibujado acá era como que si lo hice acá, al plano. Acá. Mirá. Ese plano donde yo había croquisado está ahí tangente al cilindro ese. Si yo me meto
5 milímetros nomás, para adentro, lo único que corto es un pedazo de caño. Si me meto un poquito más, hasta acá, no corto nada, corté solamente este caño. Si me empiezo a meter un poquito más, empiezo a agarrar la brida esta. Si me meto más adentro, ya empiezo a agarrar este cilindro y así. Hasta que llega un momento que si me paso de largo, y bueno, corté toda la pieza, no voy a ver nada. ¿Sí? Sí, gracias, profe. Ahí entendí. De nada. Bueno, recuérdenme qué otras dudas había, así no leo todo el chat. Bueno, la última pregunta que veo es, al hacer un ensamblaje, ¿cómo hay que ubicar la pieza? Es decir, ¿cuál va a ser mi vista principal? Eso ya lo respondí hace un rato. Tengo un problema y es que el programa lo tengo en inglés, bueno, eso también lo hablamos recién. Una pieza para prueba, ya lo hablamos. El IDE, este de acá, ahora me voy a conectar ahí, así vemos esa duda. ¿Los archivos los vamos a tener que subir a la UV? Sí, los van a tener que subir a la UV. También hablamos si estaban trabajando con Anides, lo podían hacer desde esa compu. ¿Cuándo serían los recuperatorios? También lo hablamos. Puede hacer el ensamblaje de la última pieza de nuevo, del último trabajo práctico, ¿sería eso? Tengo una duda de cómo se cambia la cota para el chaflán o el diámetro en el plano. Bueno, ahora vemos en todo caso, en esta, me conecto acá al Boranides y ella tenía que acotar algo de un chaflán, así que ahí lo vemos. De un radio, digo, perdón. Ahí me conecto a tu computador. Tienes que aceptar la conexión. Profe, mientras esperan, te quería consultar, para subir el archivo tenía que mandar como una carpetita donde estuvieran los planos y el... Dame un segundito, a ver, discúlpame. Para. Dale. Perdón. Bueno, a ver, dígame, ¿cómo era la pregunta? ¿Y cómo hago para mandar la carpeta como comprimida con todos los archivos adentro para que usted pueda abrir la pieza Bueno, con los planos y la... ahora lo vemos. Ahora lo vemos. Sí. Dame un segundito. Vemos esta parte y ahí nomás vemos después lo otro de cómo compartir, cómo comprimir. Bueno, esto es lo que vos tenés acá. ¿Y el problema qué es? ¿Que no te deja acotar este radio? ¿Están viendo la pantalla? Sí, Bien. Sí, profe, se me ve. deja acotar. Bueno, lo que vos me decías que es que no te deja acotar este radio de acá. Sí, profe. Bueno, esto es probable que sea... Fíjate, acá en este corte en realidad te están faltando Y todas ese estas aristas, ¿no? espacio ahí me queda también. Y acá, esto, el problema es este, ¿ves? Que no pasa por el medio. ¿Cuál es el tema acá? Que cuando vos venís y querés acotar esto, te dice esto que me decías vos, que no se pudo convertir en una línea recta un arco circular. ¿Por qué? Porque el corte que vos realizaste acá no pasa por el centro de la pieza. Entonces, ese radio de empalme ya no es más un arco de circunferencia. Mirá, lo vamos a mostrar en el 3D.
se abra. No, acá. Ahí. Bueno, fíjate una cosa. Si yo hago un corte acá, que sería lo que estamos buscando hacer, si ese corte pasa por la mitad de la pieza, exactamente por la mitad de la pieza, esta curva que nos queda acá es un arco de circunferencia. Ahora, si ese plano de corte no pasa por la mitad de la pieza, y exagerando, pasa por ahí, ya no es un arco de circunferencia eso, ¿ves? Mira cómo va cambiando a medida que voy haciendo el corte. Eso que está ahí no es un arco de circunferencia. El arco de circunferencia va a ser cuando pase exactamente por la mitad. Una vez que pasé la mitad, después se transforma en una elipse, eso que está ahí. ¿Ven? Se Ese transforma en sería una el elipse. error entonces. Entonces, el problema es que en el plano, acá, esta línea de corte no pasa exactamente por la mitad de la pieza. Entonces, fíjate, si yo me acerco acá, ¿ves? Por dónde pasa la línea de corte y por dónde está el centro de la pieza. Ah, sí. El error es ese. Para corregir eso, si ya tenés todo el corte hecho y acotado y todo y no querés borrar, lo que se puede hacer es vista de sección acá, la línea, clic derecho, editar línea de corte. A ver, si me deja acá. No, a ver, para. Ahí no. Clic derecho sobre la línea. A ver si me deja así. Hay que editar el croquis de esa línea. Para que vea en esta versión cómo es. Editar línea de corte. Doble clic. No. Tiene que ser acá entonces. Editar línea de corte. A ver cómo la podemos editar. No, suprimir. A ver si me deja correrla de acá. Ahí está, editar croquis. Ahí. Editar línea de corte, editar croquis. Y esta línea que vos habías dibujado, busco este punto, por ejemplo, fíjate que está en azul, no está definido, tendría que buscar que coincida, ¿ves? Con ese cuadrante ahí, entonces ahí la subo ya y me garantizo que pasa por la mitad de la pieza. En teoría, a ver, vamos a ver si es así. Aceptar. Aceptar. A ver si me quedó medio desfasado, vamos a ver si acá me deja. Si no lo vamos a tener que hacer de vuelta. Croquis. No. Clic derecho, editar línea de croquis. ¿Qué pasó? Acá lo tocamos. No, lo oculté, no lo edité. Editar línea de croquis.
Tenemos que decir que sea vertical. A ver. Vertical. Bueno, ahí sí. Ahí va. Ahí está, ¿ves? Bueno, ¿se entiende? Ah, El problema fue que la línea de corte y ahí no porque pasaba quedó por como el algo centro de la pieza. Y ahora vemos esa otra parte. abierto. Tengan cuidado, entonces, cuando hagan un corte, asegurarse de que pase exactamente por donde quieran que ustedes pasen. Por ejemplo, y vista de sección, supongamos horizontal ahora para no hacer el mismo. Si yo quiero que pase por el medio, hagan zoom, acérquense a esa zona y posiciónenlo. ¿Ven ahí que me marca el puntito del medio? Hacen clic ahí en ese punto, ¿sí? Cosa de que se aseguran que pasa por el centro de la pieza. Después me alejo. Y hago el corte. Ahí como las flechitas indican para arriba, lo hago ahí arriba. Si no, le ponemos la inversión automática como aparecía ahí. Fíjate la diferencia entre este corte y este de acá. Este de acá no me muestra todas las otras líneas. ¿Por qué? Porque seguramente está seleccionada. Vamos a ver este corte, lo selecciono. ¿Ves? Mira. Y acá dice solo caras cortadas. Si yo selecciono ese ítem, me va a mostrar solamente lo que corté y no me muestra las otras líneas. Nosotros habíamos visto que en un corte me tienen que aparecer esas otras líneas, pues son líneas que quedan por atrás y todo lo que me queda por atrás del plano de corte se ve. Lo único que no veíamos eran las aristas ocultas. ¿Está bien? Sí. Yo no sé si eso te vino por defecto seleccionado o sin querer lo tocaste, pero si yo selecciono eso, ¿ves? Me muestra solamente las caras que corto. Y no ¿Bien? recuerdo si lo Bueno, había tocado o pero ya es así. estaba. Es por eso. ¿Está bien? Sí, gracias, profe. De nada. Bueno, salgo de acá del Anides. Vamos a dejar de compartir. Anides. Salgo y listo. Bueno, recién me preguntaban, otro tema era cómo guardar todos los archivos. Lo correcto o lo más prolijo es, supongamos que no guardar. Tenemos la pieza que dibujaron ustedes, supongamos la pieza que le di yo, el plano, lo voy a guardar en la carpeta esa que puse, que en el escritorio hice una carpeta que dice parcial. Ustedes podrían crear una carpeta que sea su legajo y su apellido, por ejemplo, y ahí adentro todo lo que vaya a formar parte del parcial. Por ejemplo, plano. Y después el ensamblaje. Nuevo, ensamblaje. Ah, yo ya tenía un ensamblaje abierto que le había cambiado la... Este debe ser. Ensamblaje. Y supongamos que tenemos otra pieza acá, que esta cara con esta cara coinciden, pero la alineación es al revés, así. Y supongamos que esto con esto queremos que sean también concéntricas. Y que para que esto no gire así, le puedo decir que esta línea, no sé, con esta línea de acá,
estén alineadas o formen un ángulo, lo que sea. Bueno, en definitiva, este es mi ensamblaje, lo guardo. Fíjense, yo todo lo guardé en la misma carpeta. Parcial, que puede ser el nombre de ustedes, ensamblaje. Listo. Entonces, yo salgo de acá, salgo de ahí, ¿está? Me vengo acá al escritorio y abro la carpeta parcial. Acá. Dentro del escritorio de la computadora en la que estoy trabajando, tengo la carpeta parcial y todos los archivos que forman parte del parcial. ¿Qué pasa? Si esa pieza que nosotros les dimos para que la usen, ¿sí? Que no la tienen que dibujar ustedes. Ustedes desde la UV la descargan y esa pieza se va y se descarga, no sé, en la carpeta acá, descargas, por ejemplo. Y ustedes la dejaron ahí, ¿sí? Y hicieron el ensamblaje, y el ensamblaje sí lo guardan acá en esta carpeta. Hicieron el plano de esa pieza, y el plano sí lo guardaron en esta carpeta. Pero la pieza en sí, pieza 1, no está acá en esta carpeta. Cuando ustedes me manden esta carpeta comprimida, y yo quiero abrir el ensamblaje, va a ir y va a querer buscar en la carpeta descarga, porque le quedó esa ruta grabada, la pieza 1. Y cuando yo en mi compu esa información la vaya a buscar, me va a decir, che, no está en la carpeta descarga donde estaba ahora esta pieza. Bueno, no lo voy a poder abrir, ni el ensamblaje, ni el plano, ni nada. Entonces, lo que tienen que hacer es, para que no haya problema, hoy lo pueden hacer si quieren, en el escritorio y la computadora le escriben segundo parcial, una carpeta con el legajo y mejor así, legajo y nombre de ustedes. El día del parcial tienen que descargar algunos archivos que nosotros les mandamos, ponen descargar, se vienen acá a la carpeta de descarga o donde lo tengan configurado, copian y lo pegan adentro de la carpeta donde van a trabajar. Cuando hicieron el ensamblaje lo guardan adentro de esa carpeta. Cuando hacen el plano lo guardan adentro de esa carpeta, ¿sí? Entonces, después, cuando yo veo acá escritorio y tengo acá parcial, clic derecho, una que cierran el SolidWorks, cierran todo, pueden poner comprimir. ¿Ven? Comprimir y compartir. Si ponen comprimir, a ver si a mí funciona. Bueno, creo un nuevo archivo. Esto puede ser con el zip, con el WinRAR, cualquier programa que tengan instalado de comprimir. Windows, generalmente el WinZip debe estar, o el WinRAR, alguno de esos. Si no, es acá. WinZip, añadir a parcial.zip, que es el nombre de la carpeta que yo tengo. Hago eso, entonces acá en el escritorio me va a crear, ven ahí lo está haciendo, una carpeta comprimida ¿ven? Ahí le voy a compartir el escritorio. ¿Ven? Acá en el escritorio aparece esta carpeta, parcial.zip, que este es el archivito que deberían subir ustedes a la UV. Entonces, dentro de ese archivo está todo, con la información de cada una de las piezas que dibujaron y demás. Acuérdense lo que les decía. Si le cambian el nombre, una vez que esté terminado, que guardaron, que hicieron todo, le cambian el nombre a alguno de los archivos de las piezas, cuando yo quiera abrir el documento me va a decir, che, pero yo estoy buscando la pieza que se llamaba pieza 1 y no la encuentro. ¿Por qué? Porque al final ustedes terminaron todo y le cambiaron el nombre del archivo y le pusieron Juan Pérez. Entonces el ensamblaje quedó guardado en la ruta con que estaba formado por la pieza 1 y la pieza 2. Si después le pusieron otro nombre, no lo va a encontrar. O si meten la pieza que no hicieron ustedes, pasa lo mismo. ¿Sí? Acuérdense de eso, por favor, no se queden libres por una pavada. Es mejor que les falte algo y que después se saquen algún punto menos o que tengan la posibilidad de recuperar a querer mandar la pieza hecha por otro y tener que volver el año que viene.
Bueno, ¿qué otra duda? Yo, profe, es sobre las escalas, porque yo pongo escala personalizada y no me deja cambiarlas, solo me deja poner las que ya vienen. No sé si lo puse mal o algo. Vamos a abrir acá un dibujo. Cuando vos seleccionás acá la vista principal y buscas acá la parte de escala, te dice utilizar escala de hoja o escala personalizada. ¿Sí? Esto es porque yo seleccioné la vista principal. Fíjate que utilizar escala del padre está apagado. ¿Por qué? Porque eso me va a aparecer si yo toco, por ejemplo, esta vista de acá. Si yo selecciono esta vista, que a esta vista la obtuve como una proyección de esta otra vista, en escalas, ¿ves? Te dice utilizar escala del padre y es la que está tildada. ¿Qué quiere decir? Que esta vista me la va a hacer con la misma escala de esta de acá, que es de donde desprendí esa vista. ¿Sí? Entonces, en la vista principal, puedo elegir entre escala de hoja o una escala personalizada. Si elijo escala personalizada, yo le puedo escribir acá el valor que yo quiero. Pongo ahí el cursor, borro y pongo 3. Y se achicó todo. Pongo 1, se agranda. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe, ahí lo voy a probar. Dale. Bueno, ¿alguna otra consulta? Perdón, se me cortó. ¿Alguien hizo alguna pregunta? No, profe. ¿Nadie? Bueno, si no hay más dudas, si alguien Profe. hizo alguna pregunta que no la haya respondido en el chat y eso, por favor repítala porque puede ser que se me haya pasado. Profe, en el chat recién le preguntaron por las cotas de diámetro. Ah, bueno, Y la de Chaflan le preguntaban también. bien. Cotas de diámetro. A ver. Vamos a crear, no sé, acá en esta pieza. Un saliente. Y que tenga un chaflán. Uy. Operación. Chaflán de, no sé, un milímetro por 45 grados. Vamos a hacer más grande. 3. Aceptar. Entonces, cuando volvamos al plano, tenemos esto. Vamos a borrar este corte, que ya no nos sirve. Si nosotros tenemos esto acá y yo quiero acotar el diámetro, bueno, en esta vista de acá puedo acotar el diámetro. Entonces me dice diámetro 55,01. Yo lo dibujé sin cotas, así que por eso tiene este valor. Y si yo quiero acotar el chaflán, ¿se acuerdan? Chaflán era una de las pocas cosas que no podíamos acotar con cota inteligente. Para eso estaba la cota de chaflán. Entonces acá, cota de chaflán. Y para acotar un chaflán tocaba el chaflán
y una de las dos líneas con las cuales se generaba ese chaflán. Entonces ahí me daba el valor de 3 por 45 grados, por ejemplo. ¿Entiendes? ¿Esa era la duda? Profe, Sí. mi duda me quedó cuando, viste, cuando hicimos el trabajo 20, creo que es el del caño que sale. Sí. ¿El que estábamos viendo recién? Sí, yo lo había hecho todo con planos tangentes Ujú. y lo que me pasaba es que yo no podía hacer el redondeo porque no me quedaba del todo unido con el cilindro, por así Sí. decirlo. Bueno, ahí... ¿Puedes repetir cómo Sí. era para juntarlo? A ver. A ver, suponete que vamos a crear un plano, qué sé yo, paralelo a este y tangente acá al cilindro. Ahí. O sea, creamos un plano tangente ahí, ¿no? Entonces, si en este plano de acá yo dibujo, croquis, un círculo, lo vamos a poner que se vea de frente, que pase acá por la mitad de la pieza. Y lo voy a dibujar bien grande para exagerar el efecto que queremos que se vea. Desde ese cilindro, ¿ves? Es más, lo voy a dibujar más grande todavía. Ahí. Ese cilindro que está ahí es el que yo estiré después para arriba, acá. Si yo lo veo así, sí, no me doy cuenta de nada, pero cuando yo lo veo acá de costeleta, mira, de abajo, ¿ves? Esta parte no se unió con el cilindro. ¿Por qué? Porque a partir desde el plano que creé, estiré hacia arriba. Lo que podíamos hacer acá, en este caso, es hacer lo voy a borrar, así lo hago desde cero. Desde este croquis que teníamos hecho, operación, extruir, lo mismo que hicimos recién, le doy la cantidad que yo quiero subir, 100 milímetros, pero además de irme en esa dirección, también quiero que vaya hacia la otra dirección, entonces habilito acá dirección 2. Si yo le digo que también en la dirección 2 quiero extruir, y acá le tengo que decir cuánto, bueno, le puedo decir que lo quiero extruir hasta superficie y tocar esta superficie. Entonces, en la dirección 2 se va a estirar hasta esta superficie. En esta parte de ahí de tangencia es 0 y a medida que empiece a alejarme va a bajar más para acompañar la curva que tiene que hacer hasta unirse con esa superficie, ¿ves? Entonces, la dirección 2 va a quedar con esa forma. Ahí sí se unió esta pieza con esta de acá. Y si le quiero hacer el redondeo, se lo puedo hacer sin problema. Un redondeo de 10 milímetros. Ahí, aceptar. ¿Ves? ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Y con respecto al que usted nos había hecho en el plano un zoom para mostrar cómo era el caño, Sí. ¿eso también lo tendríamos que hacer nosotros? Y sí, era parte del trabajo práctico. Pero estuvimos viéndolo recién, ¿no? Ah, lo Sí, de la pero vista de yo detalle, todavía decís vos. claro, Sí, bueno, pero eso es una pavada. Mirá, si vos querés, suponete que acá, en esta pieza, mira, tenemos un radio de empalme de 0,5, bien chiquitito. Ahí. ¿Ves que casi ni se ve? En el plano de esta pieza, ahí,
Si yo me acerco mucho, sí lo veo, ahí está el redondeo. Pero si está así, ni me entero que ahí hay un redondeo. Entonces lo que se puede hacer era, acá en dibujo, vista de detalle, acercarme a esta zona y hacer un circulito de lo que quiero hacer zoom. Pongamos de eso que está ahí. Entonces esto que está ahí, fíjate que C es la letra de la vista del detalle. Esto lo voy a poner más acá. Esto lo podría hacer más grande porque casi ni se ve. Lo hacemos así, bien grande. Y acá le cambio la escala. Le digo que esta vista de detalle la quiero en, a ver, si empezamos dos. Uy. A ver. Vista de detalle. Acá vamos a poner la escala. 2 en 1. O sea, el doble del tamaño real. Ahí ya un poquito se ve. Si lo quiero más grande, puedo poner, no sé, 3 en 1. ¿Está bien? Y acá de último puedo achicar un poco esto para que no sea tanto lo que me muestra. Y acá ya sí puedo, por ejemplo, acotarlo y poner que ese radio mide 0,5 milímetros, por ejemplo. Pero ahí en esa vista de detalle, si ustedes ven eso así, acá ni se ve, y acá ya como lo amplié 3 veces el tamaño real, ahí un poco se ve. Era simplemente eso. Y acá veo un circulito que dice C, entonces detalle C, escala 3 en 1 y me muestra esto. Después hay opciones acá que si yo quiero saber de dónde viene, le puedo poner sin contorno, no completo. Creo que hay una parte que te deja que esté conectado ahí, por ejemplo. Entonces te muestra así con una línea que este zoom viene de ahí. ¿Era eso? Sí, profe, era eso, gracias. Bueno, de nada. ¿Alguna otra consulta? Yo, profe, le quería preguntar, cuando usted hizo el extruir saliente digamos, la circunferencia recién, Sí. usted no la acotó. Yo el otro día estaba intentando hacer el trabajo práctico número 17 y acoté mal y no lo pude cambiar y me parecía en gris la cota. No sé Bueno, cómo se puede yo hacer no- para cambiar. en realidad, yo no lo acoté y está mal que no lo haya acotado, ¿no? No lo acoté porque lo hice rápido así para mostrarles esto. Siempre sí o sí tiene que estar acotado. Sí o sí. Ahí edité el croquis para acotarlo, ¿no? Fíjate que lo que hice fue buscar esa operación, que era esta, clic derecho, editar croquis, vengo a cota y le digo, bueno, esto mide 85 milímetros. Y ahí sigue, ¿por qué sigue estando en azul? Porque le di el diámetro, pero me falta decirle, por ejemplo, que esté, no sé, podría dibujar una línea constructiva acá, desde este punto hasta este punto, y decirle que esta circunferencia esté en el punto medio de esta línea. Ahí. Si yo defino bien el croquis, después, si lo quiero modificar, podía modificar el croquis o haciéndole clic acá, ya me mostraba el valor, le puedo 70, reconstruir, y se modifica. Si la cota está en gris, es porque la cotaste fuera del croquis, supongo. Yo, por ejemplo, si vengo a cota y acoto esto que está acá, ni siquiera puedo ver. Cota de referencia. Así. Esa cota esta de acá yo no la voy a poder cambiar, porque en realidad la puse después de que hice el croquis. Necesito editar el croquis, por ejemplo el original, editar el croquis, y acá cambiarle el valor este de 130. ¿Está bien? ¿Se entiende? Ah, bien, profe. Sí, sí, gracias. De nada. Siempre las cotas hay que ponerlas cuando están dentro del croquis.
Y yo hago el agujero acá, croquis. Dibujo el círculo concéntrico. Salgo del croquis. Ven que ahí está el croquis en gris. Y lo acoto ahora. Me pone ese valor ahí de la cota, pero, o sea, no, cuando yo edite el croquis, esta cota no va a estar. La cota sí o sí siempre cuando hago el croquis. ¿Vamos? ¿Alguna otra consulta? Bueno, si no hay más consultas. No, profe, gracias. De nada. Mañana sean puntuales porque vamos a empezar a las 10 de la mañana largamos y vamos a hablar sobre las pautas y todo eso apenas empecemos. Después si alguien se conecta tarde, qué sé yo, no va a saber qué tiene que hacer. Bueno chicos, nos encontramos mañana. Chau, chau. Chao, Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Chau, hasta luego.